Para la exportación de fotografías y vamos a ver un punto muy importante de cómo crear una hoja de contactos básica con Photoshop. Acuérdense, la hoja de contactos básica es aquella donde aparecen en una sola hoja varias fotografías. Y en esta hoja de contactos nosotros podemos decir cuántas queremos y de qué tamaños las queremos. ¿Cómo podemos crear esta hoja de contactos? Lo podemos hacer, por ejemplo, a través del Bridge o a través del Photoshop. En esta ocasión vamos a ver a través de Photoshop, pero quiero mostrarles que también lo podemos lograr a través de Bridge. En el Bridge, que como lo haríamos, vamos a suponer que tenemos estas fotografías en pantalla, como podrán ver, y iría yo seleccionando cada una de ellas que quiero que estén en una hoja de contactos. Fíjense cómo los vamos señalando. Acuérdense con control o con comando y hacer clic y vamos seleccionando las fotografías. Vamos a seleccionar en este caso todas las fotografías, que también podríamos haberlo hecho marcando la primera y después la tecla Shift y señalar la última y se seleccionarían todas. Aquí tenemos, como podrán ver, nuestro trabajo anterior de JPG. Muy bien, entonces ya las tenemos seleccionadas todas. Nos vamos a ir a donde dice herramientas, fíjense ustedes. Y en herramientas podemos ir a Photoshop y en Photoshop podemos ir a hoja de contactos. Aquí lo tienen ustedes. Pero no lo vamos a hacer aquí en Bridge, sino quiero mostrarles cómo se hace en Photoshop. Y lo importante en este punto fue mostrarles cómo seleccionar fotografías en el Bridge e irnos a Photoshop y ahí poder designar en Photoshop si lo hacemos de las fotografías que están en Bridge o las fotografías que están en alguna carpeta. Entonces vamos a verlo, nos vamos a ir a Photoshop, ahí tenemos Photoshop y nos vamos a ir a la parte que dice archivo. En la parte que dice archivo la seleccionamos y vamos a ir hacia abajo, completamente hacia abajo, hasta llegar a automatizar. En automatizar nos vamos a su submenú y vamos bajando y aquí tenemos hoja de contactos. Fíjese qué interesante es todo esto. Entonces la seleccionamos, nos va a aparecer otra vez esta ventana, pero muy diferente porque estamos designando cómo exportar fotografías por medio de una hoja de contacto. Entonces fíjese que nos dice primero, imágenes de origen. En imagen de origen, pues nosotros podemos definir que sea una carpeta, que sea Bridge o que sean archivos. Fíjese que si yo pongo Bridge, nos va a llevar a las fotografías seleccionadas que están en el Bridge, que son 24 fotografías. ¿Cuáles son esas 24 fotografías? Son aquellas que al principio de este tutorial, fíjense cómo las seleccionamos. Son estas. Pero también vamos a regresar a lo que es el Photoshop y no lo vamos a hacer ahí, sino vamos a seleccionar una carpeta, perdón. Entonces en el Bridge, lo dice Bridge, vamos a poner, fíjense ustedes, vamos a bajar y vamos a poner carpeta. Y en carpeta, como hemos visto, nosotros podemos navegar en nuestra computadora y elegir cuál queremos nosotros. Para elegirla tenemos que hacerle clic aquí donde dice elegir y se abriría lo que es los documentos de nuestra computadora. En este caso tenemos esta carpeta. Si yo me voy al escritorio, fíjense ustedes, acá tengo ACR2. Si yo voy al escritorio, pues podría yo escoger entre todas esas. Entonces, de todas estas, ACR2, que es la que he escogido, que es esta. Vean ustedes, todas estas fotografías vamos a tratar de poner en una hoja de contacto y le ponemos entonces abrir. En abrir, fíjense ustedes, ya elegimos, acá lo dice, Licloni, escritorio, ACR2. Muy bien. Podríamos aquí incluir subcarpetas, en el caso que lo que acabamos de ver hay subcarpetas. Y lo podríamos señalar y también podríamos señalar imágenes de grupo por cada carpeta, que también lo podríamos seleccionar. Pero en este caso, como habrán visto, ya vieron ustedes la carpeta, no existe incluir carpetas y por lo tanto vamos a desconectar estos cuadritos. Vamos a dejarlos así y nos vamos abajo.
el documento que vamos a crear, ¿verdad? ¿Cómo lo queremos? ¿Lo queremos en qué tipo de unidades? ¿En pulgadas, en centímetros o en píxeles? Aquí, para mis amigos de España que siempre me preguntan cómo nosotros trabajamos con centímetros, el Igloni, ¿cómo lo podemos manejar? Aquí se cambia donde dice unidades. Vean cómo puedo poner pulgadas y centímetros. En mi caso muy personal, yo trabajo en México con pulgadas. Entonces vamos a ponerle pulgadas. Pero aquí lo pueden cambiar. Fíjense cómo ha cambiado anchura a altura. 8 por 10. Si yo lo pusiera yo por pinceles, vean cómo cambia. Entonces, de acuerdo, cambia automáticamente. Lo voy a dejar en 8 por 10. La resolución, pues si la quiero cambiar, píxeles por centímetro, tal vez lo pondría yo píxeles por pulgada. Igualmente, aquí pueden cambiar, amigos de España, los términos para que ustedes trabajen con centímetros o con pulgadas. En mi caso, como les platicaba, trabajo con pulgadas. Entonces aquí lo cambio, vean como dice 299.999, que lo podría yo cambiar tan sencillo a 300. Continuaríamos con el perfil de color. Fíjense ustedes, perfil de color, acá tiene sRGB, puedo cambiarlo a todos los que aparecen aquí, vean. Aparece el Profoto, el de gama amplia, el espacio trabajo RGB. Entonces lo voy a dejar donde está, creo que ese es el que conviene ahora para este ejemplo. Entonces lo dejamos aquí y después dice acoplar todas las capas o no acoplarlas. Los voy a poner en acoplar y acá dice modo color y acá también nuevamente tenemos donde podemos trabajar. En CMYK, que es para, como ustedes saben, para impresoras, pero impresoras de imprenta, o color RGB o escala de grises. Lo voy a poner en color RGB, que es lo más conveniente en este caso. Muy bien, pasamos al siguiente renglón, que es miniaturas. Dice colocar. ¿Cómo las colocamos? Acá podemos ser primero a lo largo o primero hacia abajo. Creo que lo conveniente aquí es primero a lo largo para que queden perfectamente. Muy bien, acá dice cuántas columnas queremos en nuestra hoja de contacto. Lo voy a cambiar para que ustedes vean que se puede cambiar. Entonces, columnas vamos a poner 5 y filas vamos a poner 6. Fíjense ustedes. Después tenemos aquí rotar para mejor ajuste, lo podríamos señalar, pero creo que no es necesario. Después, utilizar espaciado automático. Al desconectarlo, tendríamos que poner en vertical y horizontal el tamaño que nosotros queremos. Por tanto, lo voy a poner automático para que no haya ningún problema. Y automáticamente lo va a hacer Photoshop. Después también tenemos, creo que ya vimos, rotar para mejor ajuste. Creo que lo dejaría ya. Y el usar el nombre de archivo como pie de ilustración, con qué letra lo queremos. Fíjense que también podemos cambiar hasta el tipo de letra o font o fuente, ¿verdad? De la letra que nosotros queremos. Y cada letra pues tiene que puede ser regular o puede ser gruesa, de acuerdo como hemos visto a cada letra. Inclusive podemos cambiar el tamaño de la letra. Increíble, pero todo esto se puede hacer en una hoja de contacto. Muy bien. Después nos vamos del lado derecho y acá aparece varias cosas que ponemos OK, se haría lo que es la hoja de contacto. Si ponemos cargar es porque nosotros tenemos guardado, ¿verdad? Algún parámetro, algún preset para hacerlo. En este caso no estamos haciendo el primero. En el caso de que nosotros vamos a trabajar varias hojas de contacto más adelante, podemos guardarlo aplicando aquí, poner guardar. Y también tenemos la posibilidad de restaurar. Y también dice, pulsa la tecla Escape para cancelar el procesamiento de imágenes. Creo que ya está todo. Vamos a revisar. Lo vemos perfectamente y ponemos OK y fíjense lo que va a hacer Photoshop. Son varias fotografías, entonces tienen que trabajar con cada una de ellas. Photoshop va a hacerlo en una hoja de contacto. Si no le caben ahí las fotografías, va a hacer otra hoja de contacto para poner las subsiguientes. En este caso no tienen ustedes nada que poner de más para que Photoshop cree en cada hoja del determinado número que alcancen de fotografías. Tarda un poco dependiendo, como les dije también en el tutorial anterior, de su procesador que tenga su equipo.
dependiendo también del número de fotografías, dependiendo también de lo que pesa cada fotografía, es lo que tardará Photoshop en crear esta hoja de contacto. Y acá tienen ustedes el resultado de nuestras fotografías. Como podrán ver, aquí están cada una de las fotografías que señalamos en esa carpeta. Podemos acercarlo y vean ustedes, cada una tiene su nombre, como pusimos, de acuerdo a lo que quisimos. Vean ustedes perfectamente. Podemos acercarnos o podemos alejarnos, y esto lo podemos imprimir y presentarlo a nuestro cliente o enviárselo. Esta hoja de contactos inclusive también la podríamos guardar, le pondríamos al archivo, guardar como, y definiríamos cómo lo queremos guardar. En este caso tal vez lo guardaría como JPG, pero eso ya depende de cada quien. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.